Hola amigos, amigas, es un gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí. El término Kabbalah proviene del hebreo lekabel, recibir. Es oculta, secreta, por la incomprensión de los niveles de conocimiento. En Occidente somos ciegos y estamos absortos en la ignorancia materialista. La Debekut, el estado de plenitud, proviene de una comprensión de la realidad, de tu realidad. La religión controla, la espiritualidad libera. Aunque el árbol de la vida posee aspectos esotéricos y místicos desconocidos, como los merkabas, que son la herramienta más poderosa de curación y sanación del árbol, en esta oportunidad haremos referencia a los cuadrados mágicos que tienen relación con la temática expuesta en este canal. Anteriormente se hizo una muy breve descripción del árbol de la vida, del ascender de la conciencia hacia la luz. La energía en forma de luz como un rayo baja por los diferentes mundos en el árbol de la vida. Digamos que tuviste una idea que quieres materializar. Primero nace en el mundo de Asilut, como un pensamiento. Cuando a ese pensamiento le das energía, pasa al mundo de Briat, el plano de la creación, donde se imagina, donde comienzas a darle forma a lo que quieres. Posteriormente, esa energía entra al mundo de Yeshirah. Allí es donde finalizas de detallar, de pulir, de nutrir tu idea y desciende al mundo de Ashia, el plano de la acción, donde se materializan las cosas, el reino de Malkut. Posteriormente, la energía asciende por el árbol de la vida como una serpiente enroscada, camino hacia la luz, transitando por los diferentes planos de conciencia. Cuando conocemos a alguien que nos gusta, esto se origina en el mundo de Ashia, en el reino de Malkut, aquí, en el plano material. La energía posteriormente asciende al mundo de Yeshirah. Primero pasa por Yesod, la luna, que representa lo oculto, lo que no vemos. Es cuando comienzas a indagar, a tratar de conocer a esa persona de tu interés. Posteriormente, la energía asciende a Jot, Mercurio, la comunicación, donde empiezas a conocerte, empiezan a comunicarse. A continuación, la energía se traslada a Nesach, Venus, el amor, que es cuando se origina una relación. Posteriormente, esta energía asciende a Tifaret, el sol. Es cuando esta relación se consolida, llega a un nivel donde el amor crea, tengas hijos o no. Ahora, este tipo de relaciones que llegan a este plano pueden trascender a otras vidas, ya que la Sefirot superior a Tifaret es el Da'at, el abismo, en el pilar del equilibrio. Así sean relaciones kármicas o dármicas, se dan con personas de nuestro círculo dorado. El árbol de la vida genera la flor de la vida. En ella encontramos la geometría de todos los poliedros, así como la geometría de todos los elementos de la tabla periódica, ya que toda la estructura molecular de la vida se basa en los 5 sólidos platónicos planteados por Kepler. El cubo, patrón masculino, de sus vértices nace el octaedro, patrón femenino. Está el dodecaedro, patrón masculino, de sus vértices nace el icosaedro, patrón femenino. Y el tetraedro, que se encuentra en sí mismo, representando la dualidad de los sólidos platónicos. La flor de la vida representa el patrón femenino. En el centro se encuentra el equilibrio, el Tao. Si hay algo que es una absoluta verdad, es que vivimos en una constante dualidad. Día-noche, macho-hembra, guerra-paz, luz-oscuridad. El Tao representa el equilibrio de la energía, de la dualidad. El Tao es un estado. Entre más cerca estemos de él, menos nos perturbarán las acciones en el plano material, porque vibramos en equilibrio. El patrón masculino
Es una estructura geométrica conformada por 64 tetraedros, la matriz isotrópica de vectores. Los 64 tetraedros se convierten en una octava fractal infinita en la estructura del vacío. 8, 64, 512. Con 512 tetraedros se forma una octava y así sucesivamente, como en la música, cuando llegamos a la séptima escala y tocamos la octava, se produce un patrón análogo en la estructura del espacio como en la estructura del sonido y de la vibración, así como lo manifiesta Claude Debussy. La música es la aritmética de los sonidos, la óptica es la geometría de la luz. La evolución cósmica es fractal, geométrica y matemática. Los Puranas hacen referencia a las 7 creaciones. Los textos bíblicos los llaman los 7 días de la creación. Son las 7 grandes etapas del proceso evolutivo, las 7 estancias, los 7 primordiales, los 7 primeros soplos del dragón de la sabiduría. En Oriente, su cosmovisión indica que nos relacionamos con 5 elementos: la tierra, el fuego, el agua, la madera y el metal. Estos dos últimos particularmente únicos y diversos en nuestro mundo. Recordemos que la leña ha sido el objeto que más hemos utilizado como una forma de combustible para generar calor. Estos, combinados con los animales del zodiaco chino, generan un ciclo que se repite cada 60 años. Este ciclo es en honor al emperador amarillo. También cabe anotar que los antiguos agricultores chinos tenían un calendario donde reflejaban los cambios de las estaciones de la naturaleza. Se conoce como los 24 términos solares, y este es el fundamento de la astrología actual, que se divide en 12 signos y en 12 intersignos, también relacionado con el arte del Tai Sui, la danza cósmica que se basa en 24 posturas relacionadas con la energía del Sol. Los antiguos chinos conocían e interpretaron estas energías. El Feng Shui, sistema filosófico que se basa en la distribución armónica de un entorno para generar equilibrio en quien ocupa dicho espacio. Las tablas del destino están constituidas por 7 cuadrados mágicos que tienen su correspondencia astrológica y un orden en el sentido inverso a los días de la semana. Debemos remontarnos al antiguo imperio chino, donde una leyenda afirma que en el caparazón de una tortuga que se encontraba a orillas del río Amarillo se descubrió el primer cuadrado mágico. Se conoce como Loshu, el sello de Saturno. El sello de Saturno es un cuadrado de 3×3, donde su constante mágica es el número 6, porque por todos lados la suma de sus números es 15, y 1 y 5 son 6, y sus números mágicos son el 6, el 9, el 15 y el 45. Este cuadrado mágico representa lo oculto, la adivinación, Esbinav, la madre, la introspección, el secreto. De acuerdo al año de nacimiento, determinamos la energía primordial de la persona. Como un ejemplo, si nacimos en el año de 1978, primero lo fraccionamos 1 y 9, 7 y 8, obtenemos 10 y 15 respectivamente. Posteriormente lo restamos, el 15 se vuelve 6, 10 menos 6, 4. El 4 es el número de la energía de la madera. El cuadrado de 4×4 es el de Júpiter. El de 5×5 es el de Marte. El de 6×6 es el del Sol. El de 7×7 es el de Venus. El de 8×8 es el de Mercurio. El de 9×9 es el de la Luna. Y también hay un octavo cuadrado mágico, que es donde se canaliza la energía de los 7 cuadrados mágicos. Es el de 10×10, que corresponde al de la Tierra. El cuadrado mágico de Mercurio es el de 8×8.
es igual a 64. 32 cuadrados blancos y negros alternados como un tablero de ajedrez. Su simbolismo cíclico expresa el desdoblamiento del espacio según el cuaternario y octonario de las direcciones principales. 4 por 4 por 4 igual a 8 por 8. 64. 8 por 8 es la expresión perfecta de la totalidad realizada. Representa las fuerzas naturales actuando al unísono con las determinaciones providenciales del cosmos. 64 es igual a 10, que es igual a 1. 64 es el nombre hebreo de Dios, Yahvé, equivale a 64 en el ordinal inglés. 64 son los vittas o satrillas, los brahmanes iluminados de la India. 64 son los codones de ADN que conforman el cuerpo humano. 64 son las posturas del Kama Sutra, el arte del amor. 64 son los triagramas del I Ching, el libro de las mutaciones. 64 son los cuadrados en un tablero de ajedrez. El cuadrado mágico representa los 32 grados de luz y 32 de oscuridad. Sus 4 lados simbolizan los 2 solsticios y los 2 equinoccios, los 4 elementos y los 4 puntos cardinales. Los 28 cuadrados que conforman el perímetro del tablero simbolizan las 28 mansiones lunares, un ciclo lunar. El segundo cuadrado exterior son los 20 cuadrados que simbolizan los 20 árboles de la rueda anual de Ogam, el alfabeto de los druidas. El segundo cuadrado interior representa el zodiaco, las 12 constelaciones que el Sol transita anualmente. Y el último cuadrado interno simboliza un tetragrama, Yod 25, Hei 8, Bab 23, Heif 8, igual a 64.